Sin embargo, en este documento no veo nada que refleje lo que está diciendo, observé. En ese momento, una ayuda de cámara con guantes blancos trajo el té con un carrito. Sirvió el té de menta que yo ya había probado, vertiendo un largo chorro humeante en los vasos pequeños donde producía un silbido al caer. Esta es la manera tradicional de servir el té de menta, explicó Camel. Se trituran las hojas de menta verde y se sumergen en agua hirviendo. Contiene todo el azúcar que es capaz de absorber. En algunos lugares se dice que es un tonificante, en otros se cree que es un afrodisíaco. Rió mientras acercábamos nuestros vasos y bebimos el té perfumado. Tal vez podamos continuar nuestra conversación, dije tan pronto como se cerró la puerta detrás de la ayuda de cámara. Usted tiene un contrato sin firmar con mi empresa, según el cual desea calcular las reservas de crudo. Y aquí tiene un documento que reza que quiere analizar la importación de arena y otras materias primas. Desea prever cierta tendencia porque, de lo contrario, no habría mencionado los números Fibonacci. ¿Por qué tantas historias distintas? Solo hay una, afirmó Camel. Dejó su vaso de té y me miró fijamente. El ministro Belair y yo hemos estudiado con atención su resumen, su currículum vitae. Estuvimos de acuerdo en que usted sería la persona indicada para este proyecto. Su historial demuestra que está dispuesta a quebrantar las reglas. Esbozó una sonrisa amplia. Verá, querida Catherine, esta misma mañana he negado el visado a su gerente, Monsieur Petard. Atrajo hacia sí la copia del ambiguo contrato. Sacó una pluma y escribió su nombre al pie. Ahora tiene un contrato firmado que explica su misión aquí, añadió, pasándomelo por encima del escritorio. Miré la firma y sonreí. Camel me devolvió la sonrisa. Excelente, jefe, dije. ¿Y ahora tendrá alguien la amabilidad de explicarme lo que debo hacer? Queremos un modelo informático, susurró, preparado en el mayor secreto. ¿Y qué tiene que hacer el modelo? Pregunté. Estrechaba el contrato contra mi pecho, deseando ver la cara de Petard cuando recibiera en París el contrato cuya firma no había conseguido ni una delegación de socios. Nos gustaría poder predecir, respondió Camel, cómo reaccionará el mundo en términos económicos cuando le cortemos el suministro de petróleo. Las colinas de Argel son más escarpadas que las de Roma o San Francisco. Hay lugares donde incluso resulta difícil permanecer de pie. Cuando llegamos al restaurante, una estancia pequeña en la segunda planta de un edificio que daba a una plaza abierta, estaba sin aliento. El local se llamaba El Bakur, que según explicó Camel significaba silla del camello. En la pequeña entrada y el bar había sillas de camello dispersas, todas ellas con hermosos bordados de hojas y flores de bellos colores. La sala principal tenía mesas con manteles blancos y almidonados, y cortinas blancas de encaje que se movían suavemente a merced de la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Fuera, las ramas de las acacias rozaban los póstigos. Nos sentamos en una alcoba redondeada con un ventanal, donde Camel pidió pastilla au pigeon, un pastel crujiente espolvoreado de canela y azúcar, y relleno con una deliciosa combinación de carne de paloma, huevos revueltos picados, pasas, almendras tostadas y especies exóticas. Mientras comíamos el tradicional almuerzo mediterráneo de 5 platos, con los deliciosos vinos caseros fluyendo como agua, Camel me entretuvo con historias del norte de África. Yo no conocía la increíble historia cultural de ese país, que ahora consideraba mío. Primero llegaron los tuaregs,
cabilas y moros, tribus de los antiguos bereberes que se habían establecido en la costa, seguidos por los cretenses y fenicios, que establecieron guarniciones allí. Después las colonias romanas, los españoles que conquistaron las tierras moras tras recuperar las propias, y el Imperio otomano, que dominó durante 300 años a los piratas de la costa de Berberia. A partir de 1830, esas tierras estuvieron gobernadas por los franceses, hasta que la Revolución Argelina terminó con la dominación extranjera, 10 años antes de mi llegada. En los intervalos había habido más deis y beis de los que podemos enumerar, todos ellos con nombres exóticos y prácticas aún más exóticas. Harenes y decapitaciones parecían constituir la regla. Ahora, bajo el gobierno musulmán, las cosas se habían calmado un poco, pese a que había observado que Camel bebía vino tinto con el tornedo y el arroz azafranado, y vino blanco para bajar la ensalada. Afirmaba ser un seguidor de Al-Islam. Islam, dije mientras nos servían el espeso café y postre. Significa paz, ¿no es cierto? En cierta forma, respondió Camel, que estaba cortando en dados el Rajat Lahum, una sustancia gelatinosa cubierta de azúcar glaciada y aromatizada con ambrosia, jazmín y almendras. Quiere decir lo mismo que shalom en hebreo, que la paz sea contigo. En árabe salam se acompaña de una reverencia profunda, hasta tocar el suelo con la cabeza. Significa sometimiento total a la voluntad de Alá, sumisión completa. Me tendió un trozo de Rahat Lahum con una sonrisa. En ocasiones la sumisión a la voluntad de Alá significa la paz, pero otras veces no. Las más de las veces no, observé. Camel me miró con expresión seria. Recuerde que de todos los grandes profetas de la historia, Moisés, Buda, Juan el Bautista, Zaratustra, Cristo, Mahoma fue el único que fue a la guerra. Organizó un ejército de 40,000 hombres y dirigió el ataque a la Meca, y la superó. ¿Y qué me dice de Juana de Arco?, pregunté sonriendo. Ella no fundó una religión, contestó, pero tenía el espíritu adecuado. No obstante, el yihad no es lo que creen ustedes los occidentales. ¿Ha leído alguna vez el Corán? Negué con la cabeza. Haré que le envíen un buen ejemplar. En inglés, agregó. Creo que lo encontrará interesante y distinto de lo que imagina. Camel pagó la cuenta y salimos a la calle. Ahora daremos un paseo por Argel, como le prometí, dijo. Me gustaría empezar mostrándole la Poste Centrale. Nos encaminamos hacia la gran oficina central de correos en el puerto. Todas las líneas telefónicas pasan por la Poste Central, explicó Camel. Es otro de esos sistemas heredados de los franceses, en los que todo se dirige a un centro y nada puede hacer el camino inverso. Como las calles, las llamadas internacionales que realizan manualmente. Le gustará verlo, sobre todo porque va a tener que lidiar con ese sistema telefónico arcaico para diseñar el modelo informático que acabo de contratar. Muchos de los datos que necesitará llegarán por línea telefónica. Yo no estaba segura de que el modelo que me había descrito fuera a necesitar telecomunicaciones, pero habíamos acordado no hablar de ello en público, de modo que me limité a decir: sí, tuve problemas anoche para conseguir una conferencia. Subimos por la escalinata de la Poste Central. Como todos los otros edificios, era grande y oscuro, con suelos de mármol y techo alto, del que colgaban arañas ornamentadas, como en una sucursal bancaria de los años 20.
Por todas partes había retratos enmarcados de Wari Boumediene, el presidente de Argelia. Tenía el rostro largo, grandes ojos tristes y un gran bigote victoriano. En todos los edificios que había visto había mucho espacio vacío, y La Poste no era una excepción. Aunque Argel era una ciudad grande, nunca parecía haber gente suficiente para llenar todo el espacio, ni siquiera en las calles. Al llegar de Nueva York esto resultó impresionante. Mientras atravesábamos correos, el taconeo de nuestros zapatos resonaba entre las paredes. La gente hablaba en susurros como si estuviera en una biblioteca pública. En un rincón alejado había una pequeña centralita telefónica del tamaño de una mesa de cocina. Parecía diseñada por Alexander Graham Bell. Detrás había una mujer menuda de unos 40 años, con una mastificación de cabellos teñidos de henna en lo alto de la cabeza. Su boca era un tajo de carmín rojo sangre, un color que no se fabricaba desde la Segunda Guerra Mundial. Y su floreado vestido de gasa también tenía solera. Sobre la centralita había una caja de bombones con muchos envoltorios vacíos. «Pero si es el ministro», exclamó la mujer tras sacar una clavija de la centralita. Se puso en pie y tendió las manos hacia Camel, que las tomó. «Recibí sus bombones», dijo ella señalando la caja. «Suizos. Todo lo suyo es siempre de primera clase». Tenía la voz grave como la de una cantante de Montmartre. Había en su personalidad algo de la llaneza de los peones, y hablaba francés como los marineros marselleses, que también imitaba a Valerie, la doncella de Harry. Me cayó bien enseguida. «Thérèse, me gustaría presentarte a Mademoiselle Catherine Bellis», dijo Camel. «Mademoiselle está haciendo un importante trabajo informático para el ministerio. Para la OPEP, en realidad. Me pareció que eras la persona a quien debía conocer». «Oh, la OPEP», exclamó Thérèse abriendo mucho los ojos y agitando los dedos. «Muy grande, muy importante. Esta joven debe ser inteligente», observó. «La OPEP dará un gran golpe muy pronto, créame». «Thérèse lo sabe todo», dijo Camel entre risas. «Escucha todas las llamadas transcontinentales. Sabe más que el ministro». «Naturalmente», convino ella. «¿Quién se ocuparía de los asuntos si no estuviera yo allí?» «Thérèse de Piennois», me explicó Camel. «Significa pie negro», dijo ella en inglés. Después, volviendo al francés, añadió: «Nací con los pies en África, pero no soy una de esos árabes. Mi pueblo procede del Líbano». Yo parecía condenada a no terminar de comprender las distinciones genéticas que se hacían en Argelia, a pesar de que a ellos les interesaban mucho. «Anoche la señorita Bellis tuvo problemas para hacer una llamada», le comentó Camel. «¿Qué hora era?», preguntó. «Alrededor de las 11 de la noche», respondí. «Traté de llamar a Nueva York desde el Riad». «Pero si yo estaba aquí», exclamó. Después, meneando la cabeza, agregó: «Los que trabajan en la centralita del hotel son unos holgazanes. Interrumpen las conexiones. A veces hay que esperar 8 horas para conseguir hablar. La próxima que ves, hágamelo saber y yo lo arreglaré todo». «¿Quiere llamar esta noche? Dígame cuándo y eso está hecho».